Les damos la bienvenida a la sección de Derecho Penal y Procesal Penal del Centro de Investigación de Estudiantes de Derecho, CIED, desde el 2000, impactando juntos. Mi nombre es Coraline Melanie Guamaniaui Zavala y en el episodio de hoy responderemos algunas preguntas referidas al tema la prisión preventiva. Para ello, tenemos como invitados al doctor Michael Angelo Álvarez Yaguillo, al doctor Ronald Janco Yovye, al doctor William Choque Ramos y al doctor Diego Hernán Goldman. De esta manera, iniciamos con las preguntas, agradecer a todos los invitados por acompañarnos el día de hoy y darles la bienvenida al episodio de hoy. Inicialmente, presentamos al doctor Michael Angelo Álvarez Yaguillo, quien es abogado por la UNSAG con estudios de maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho en la misma casa de estudios, es gerente general en el estudio Álvarez Abogados y también es especialista en litigios sobre delitos económicos y contra la administración pública. La primera pregunta es la siguiente. ¿La prisión preventiva es una medida cautelar o una pena anticipada? Para dar respuesta, invitamos al doctor Michael Angelo Álvarez Yaguillo. Bien, muchas gracias. Un saludo a todos los miembros del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal del CIED, así como a todas las personas que nos vayan a estar escuchando y viendo a través de las plataformas que tiene justamente el CIED. La primera pregunta que se nos formula dentro de todo este bagaje que hablaremos seguramente con los demás ponentes sobre la prisión preventiva es una pregunta que entiendo es muy recurrente en nuestro medio. Tanto más que en nuestra realidad vemos cómo muchas personas llegan a ser pasibles de este tipo de medidas, pese a que se encuentran todavía en etapa de investigación o en etapa intermedia, ¿no es cierto? Inclusive podemos también sostener en etapa ya de condenas no firmes. Pues bien, al inicio creo que correspondería un poco delimitar y entender que la prisión preventiva viene a ser una medida de coerción procesal. Esto dentro de lo que conocemos en derecho procesal penal. Y esto también tiene sentido y relación con lo que se conoce en la teoría general del proceso como las medidas cautelares. Pues bien, como bien sabemos, dentro de un proceso judicial, en un proceso en sí, el juzgador tiene la potestad de emitir una decisión final al culminar justamente todos los procedimientos que son parte del proceso. Pero también ocurre que dentro de este proceso puedan darse algún tipo de resoluciones o que el juez resuelva algunos aspectos que sean incidentales durante esa tramitación del proceso. Lo mismo ocurre justamente en los procesos penales y tiene también relación con estas medidas cautelares, podríamos decirlo así, respecto a la urgencia de su fundamento de que puedan ser justamente emitidos. Y esto porque muchas veces existe peligro en la demora o muchas veces se sustraerá quizás el objeto del proceso por el transcurso del tiempo. Pues bien, si bien es cierto, como les estoy indicando, existiría algún tipo de vinculación con las medidas cautelares, lo cierto es que existen algunas diferencias marcadas. Por ejemplo, una medida cautelar tiene como principal elemento el denominado fomus bonis juris, o la apariencia del buen derecho, ¿verdad? Y de lo que ocurre en materia penal en una medida de coerción procesal se debe precisar la concurrencia del denominado fomus comis delicti, o denominado también la apariencia de la comisión del delito. Es decir, que se espera justamente que esta sanción o esta, en todo caso, futura sanción a imponerse pueda justamente estar debidamente o medianamente corroborada, ¿cierto? Pues bien, viendo la pregunta en sí ahora, de que si la prisión preventiva constituiría una medida cautelar o una pena anticipada, si bien es cierto, no podríamos aceptar en el conocimiento mediano que podamos tener de derecho de que una medida cautelar, una prisión preventiva deba significar o equivaler a una pena anticipada, ¿no es cierto? Y hasta podríamos seguramente escuchar de muchos doctrinarios o inclusive en algunas resoluciones tanto de Corte Suprema como de repente del Tribunal Constitucional, de que la prisión preventiva es diferente a una sanción penal, es diferente a una sentencia condenatoria que tiene un fundamento quizás hasta de repente de contenido constitucional. Lo cierto es que en la realidad la prisión preventiva se aplica
tal igual que una condena. Pues en efecto, las personas que están siendo sometidas a una investigación o que hasta se encuentran en etapa de acusación o de juicio, que son pasibles de este tipo de medidas de coerción procesal personal, son recluidas en mismos ambientes, en un mismo espacio, que aquellas personas que sí cuentan con una condena, con una sentencia condenatoria firme. Y eso pues no es dable, porque si bien es cierto, como decíamos, existirá un fundamento de prisión preventiva, pero el hecho de poder juntarlos a una persona inocente en la misma condición que una persona que sí tiene condena, pues no es razonable ni tampoco sería en todo caso aceptable. Y es por eso que en la realidad podríamos darnos cuenta de que esta prisión preventiva pues hasta podría constituir en la práctica una pena anticipada, porque es lo mismo que se esperaría con una sentencia condenatoria firme. Sin embargo, esto pues no debería ser aceptado por ninguna persona, por la colectividad en sí. Debería ser objeto de crítica. Y esto incluso no ha sido ajeno a nuestro sistema constitucional. Recordemos que el año 2020, justo con el tema de la pandemia, se emitió una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento carcelario, ¿no es cierto? Lo cual da cuenta justamente de toda esa problemática de seguridad, de salud, de tema de servicios básicos, etcétera, que debe ser objeto justamente de atención por parte del Estado. Y en consecuencia, pues en la realidad podríamos concluir que en efecto una prisión preventiva tiene el mismo efecto en todo caso que una sentencia condenatoria, que una pena anticipada, lo cual implica justamente que ésta sea pues legalmente tolerada en todo caso en un sistema jurídico. Gracias, doctor Michael, por dar respuesta a esta pregunta tan controversial que muchos de nosotros algún día nos lo hemos preguntado. Dicho esto, continuando con el doctor Michael, la siguiente pregunta es, ¿por qué la prisión preventiva es la medida cautelar más usada? Muchas gracias. Es una pregunta también muy sonada, creo, en muchas conversaciones que uno puede tener, no solamente quizá a nivel de abogado, sino incluso conversaciones u opiniones de personas de pie. Es importante tomar en cuenta por qué en los medios solemos escuchar a cada rato de manera muy concurrente pedidos de prisión preventiva que incluso son confundidas por muchas personas como sentencias, es que hasta uno puede escuchar que se critica por qué se le ha aplicado una sentencia de 9 meses, ¿no? Cuando en realidad se trata de una prisión preventiva. Y es que en efecto es muy usual, es muy utilizado la prisión preventiva por parte de los representantes del Ministerio Público y también por parte de los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué razón? Creo que más allá de repente de los fundamentos legales que podamos encontrar, aquí pues cabe bastante un aspecto coyuntural, podríamos decirlo así. Si bien es cierto, dentro de nuestra realidad existen casos que son graves, que pueden llamar mucho la atención, comisión de delitos, podríamos decirlo así, sensibles, y es por esa razón que muchas veces se requiere, ¿no?, que se pueda expedir una prisión preventiva para que el procesado no fugue, para que el procesado no se sustraiga y haya impunidad, etcétera, ¿no es cierto? Y es por eso que muchas veces lo primero que se encuentra, pues, es la facilidad de poder requerir una prisión preventiva por parte de Fiscalía, ¿no es cierto? Y al punto inclusive de que si nos adentramos de repente incluso en estos casos que son así de flagrancia o hasta mediáticos, donde se ve con gran rapidez como un Ministerio Público ya formula de frente una prisión preventiva a un detenido en flagrancia o alguien que tenga detención preliminar, pues se advierte que muchas veces, por ejemplo, ni siquiera se tiene la suficiencia en la investigación realizada por parte de Fiscalía para poder hacer este tipo de requerimientos. Al punto de ver, por ejemplo, que no se sustenta muchas veces el peligro de fuga. Lo que se espera indicar, ¿no? El imputado no acreditó que tenga arraigo domiciliario, un arraigo laboral, o tenga posesión o familiar, etcétera, ¿no es cierto? Y se espera que a última hora sea el imputado que deba agenciarse de elementos probatorios, porque finalmente hasta se podría sostener que estamos frente a una audiencia donde se verifica pruebas por el contradictorio que existe entre las partes del proceso,
pero esto no quita esa facilidad de que se pueda requerir. Y también se escucha muchas veces una presión al órgano jurisdiccional, en que este órgano jurisdiccional deba declarar fundado estos requerimientos, porque ¿qué pasa cuando no declara fundado? Lamentablemente juega pues este control público, podríamos decir, la actividad judicial, jurisdiccional, empiezan a criticar por qué razón no se dio esta prisión preventiva, que hay un favorecimiento, la denominada famosa corrupción, entre otras cosas que se pueden escuchar. Y lamentablemente esto genera pues que se logren dar, inclusive a nivel de primera instancia, resoluciones que declaran fundadas dichas resoluciones de prisión preventiva. Y esto es también objeto de crítica, porque no olvidemos que la prisión preventiva pues constituye, como vemos en la pregunta anterior, como un tipo de adelantamiento de pena. La persona requerida va a ser privada de su libertad. Entonces no debería ser esto requerido con tanta facilidad como de repente que el mismo fiscal pueda promover una investigación eficaz, una investigación adecuada, y no solamente estar con el tema de la prisión preventiva. No olvidemos que el fundamento de la prisión preventiva no es justamente un tema de reproche, un tema de que ya adelantemos la sanción penal a una persona, sino que viene a ser asegurar los fines de la investigación o asegurar una eventual condena a futuro. Y esto está vinculado evidentemente en que una persona podría de repente fugar o podría obstaculizar la acción de la justicia, ¿verdad? Pero más allá, pues no tenemos otra forma de poder justificar una prisión preventiva. Y en tal sentido, siendo incluso el principal factor el tema de que el procesado pueda obstaculizar o pueda fugar, entonces no debería ser pues utilizada de una manera tan desmedida el tema de prisión preventiva. También recordemos, como indicaba en la anterior pregunta que se me ha formulado, de que existe un hacinamiento carcelario. Entonces, incluso con la tendencia actual que se ve en nuestro medio, en que los legisladores empiezan con esta tendencia de incrementar penas, de generar, tipificar nuevas conductas, nuevos tipos penales. ¿Cuál sería el resultado a futuro? Que se puedan construir más cárceles para poder recluir a tantas personas. También tomamos en cuenta qué porcentaje de personas se encuentran recluidas sin condena. Entonces, eso nos llama mucho pues la atención. Y como también se escuchó de muchas personas sostener, de que debería promoverse el uso de mecanismos alternativos, como la comparecencia con restricciones, el tema del arresto domiciliario, otras formas de poder evitar justamente esta fuga o obstaculización del procesado, y de repente podamos de esa manera mantener una mejor cultura a nivel jurisdiccional, a nivel procesal, y ya en casos extremos, sí, pues promover una prisión preventiva, pero no en todos los casos. Agradecemos una vez más la participación del doctor Michael y por sus respuestas tan acertadas. Continuando con la ronda de preguntas, invitamos al doctor Ronald Janco Llocli, quien es doctorando en la Universidad de Salamanca, España, máster por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, docente de la Universidad Tecnológica del Perú, miembro del Comité Consultivo de la revista Justicia Ambiental del Poder Judicial del Perú, oficial ejecutivo en jefe del estudio Janco y Abogados, y autor del libro El delito de lavado de activos y criminal compliance. La pregunta a responder es, ¿qué nivel de sospecha debe tener el investigado para poder sustentarse un pedido de prisión preventiva? Para dar respuesta, invitamos al doctor Ronald Janco. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? En principio quiero agradecer a CIES Derecho por esta invitación y además por ser parte también de la organización en el desarrollo de las actividades académicas que siempre vienen realizando. Muy bien, respecto a la pregunta, lo que debemos de manifestar es que la sospecha que se exige es la de una sospecha grave o la de una sospecha fuerte. El Acuerdo Plenario 1-2019 sobre prisión preventiva justamente lo que nos dice es que cuando se va a imponer la medida de coerción personal denominada prisión preventiva, lo que hay que verificar justamente son dos requisitos esenciales. Primero, los graves y fundados elementos de convicción. Y segundo, básicamente, el peligro procesal.
Claro, y esto es opinión personal, también nos habla del principio de proporcionalidad y en nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito aplicativo, muchos consideran que el principio de proporcionalidad es un requisito adicional. Sin embargo, ello no es así. No es un requisito a manera de presupuesto, sino es algo inherente al análisis mismo de una medida de coerción, porque finalmente lo que vamos a hacer es restringir un derecho fundamental. Y como vamos a restringir un derecho fundamental, en este caso la libertad personal, esta restricción debe tener un sustento constitucional, un sustento fundamental. Y ese sustento se encuentra en el principio de proporcionalidad. Ok, regresando al esquema entonces de la sospecha, decía que este primer gran requisito de graves y fundados elementos de convicción justamente es lo que grafica esta sospecha grave o fuerte. Es decir, ¿qué significa? Significa que la probabilidad de que X ha cometido el delito, de que X está vinculado a la actividad delictiva, tiene que ser alta. Es decir, la probabilidad de que haya cometido el delito en base a los elementos de convicción es bastante alta y por tanto yo voy a dar por cumplido este requisito de graves y fundados elementos de convicción. Respecto al peligro procesal, si bien es cierto, también el Acuerdo Plenario 1-2019, como el Acuerdo Plenario 3-2019, también nos habla de que el peligro procesal siempre debe ser concreto. Esto quiere decir, y esta es opinión personal, que no tendría que graduarse, no tendría que decir, hay un peligro procesal alto, medio, bajo. Repito, esto es una opinión personal. Pero bueno, en la práctica también estandarizan los peligros procesales y si es que así fuera, si es que fuera correcto estandarizar el peligro procesal, pues también esta exigencia tendría que ser la más alta, ¿de acuerdo? El grado de peligro procesal también tendría que ser alto. ¿Eso qué significa? Que también de los elementos de convicción, porque el peligro procesal también tiene que analizarse en base a elementos de convicción. Por ejemplo, su DNI, si bien es cierto, señala un domicilio, pues este domicilio no coincide con el domicilio donde realmente vive este procesado. Eso, por ejemplo, es un elemento de convicción que lo que me demuestra es que esta persona no tiene un arraigo domiciliario. Por tanto, hay una sospecha alta de que Juan Pérez, digamos, no se va a arraigar. ¿Por qué? Porque no conocemos su domicilio. Su DNI, que es el documento que lo identifica plenamente, además de su identidad, sino también su domicilio, no me brinda certeza porque no coincide en cuanto a la dirección. Entonces, por eso es que también vamos a tener un grado de sospecha alto. Repito, en algún plano jurisprudencial, pero yo creo que siempre es objetivo. Y el ejemplo que manifiesto, pues, no deja de ser justamente objetivo. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Hemos podido oír la importancia del principio de proporcionalidad que le da un sustento constitucional. Y justamente para ahondar mucho más en los graves y fundados elementos de convicción y el peligro procesal, pues la siguiente pregunta está referida a ello, ¿no? La siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿cómo se determina que existen graves y fundados elementos de convicción? ¿Y cómo se determina el peligro procesal en los pedidos de prisión preventiva? Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. En principio, ambos presupuestos esenciales se determinan en base a elementos de convicción. Ojo, ambos, hay la falsa creencia de que solamente los graves y fundados elementos de convicción se determinan a partir de elementos de convicción. También el peligro procesal se determina a partir de elementos de convicción. Como primer aspecto. Como segundo aspecto, tengan en cuenta que, si bien es cierto, cuando hablamos de prisión preventiva, automáticamente pensamos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, automáticamente se nos viene a la mente tres requisitos que establece este código: graves y fundados elementos de convicción, peligro procesal
prognosis de pena. Y además, muchos dicen, ¿no? Y señor magistrado en mérito a la casación Moquegua, hay que agregar 2 requisitos más: duración de la medida y proporcionalidad de la medida. Ya decía, la proporcionalidad no es un requisito propiamente dicho, sino es un sustento constitucional. Lo mismo que la duración de la medida, ¿no? Que es parte también de la manifestación del plazo razonable. Pero bueno, por términos operativos, se entiende que también se tenga que determinar qué tiempo va a ser privado de la libertad de una persona. Ojo, esto también en base a la proporcionalidad. Entonces, aclarado este segundo aspecto preliminar, la respuesta es: se determina en base a elementos de convicción. A ver, para que yo determine si hay elementos de convicción y si estos tienen el estándar de graves y fundados, es decir, alto, lo que yo tengo que tener son varios elementos de convicción, todos estos coherentes y convergentes. ¿De acuerdo? No tiene sentido que yo tenga un elemento de convicción aislado respecto a otro. Si yo tengo un colaborador eficaz, tengo un documento, tengo un testigo, estos 3, además de ser plurales, tienen que ser convergentes. Es decir, de la lectura de los 3 elementos de convicción, mi resultado tiene que ser igual, grave y fundado elemento de convicción. Si el hecho es, digamos, X recibió dinero a cambio de favorecer en una determinada obra, tendré un colaborador eficaz que dice: sí, efectivamente, en tales circunstancias se le entregó. Hay un acta que evidencia irregularidades. Hay un testigo que explica que justo ese día, por ejemplo, esa persona falta al centro laboral. Entonces, estos son convergentes, todos me están llevando a un solo resultado: corrupción de funcionarios. Así es como yo voy a ir determinando según los hechos que va a ir imputando la fiscalía. Es decir, lo que yo tengo que construir es un muro de ladrillos. ¿De acuerdo? La metáfora que siempre utilizo es construir el muro de ladrillos. Cada ladrillo es un elemento de convicción, pero yo necesito una pared, yo necesito un muro, y esta pared son varios ladrillos, todos concatenados, coherentes, convergentes, de tal forma que haya armonía. Y es lo mismo cuando yo tengo que construir graves y fundados elementos de convicción. Para el peligro procesal sucede lo mismo. También tienen que ser varios elementos de convicción. Hace rato explicaba, por ejemplo, sobre el arraigo domiciliario. Listo, ya lo pude evidenciar con el DNI. Podría evidenciar también una ausencia de arraigo familiar, por ejemplo. El arraigo familiar no se determina a partir de si X tiene o no tiene familia, porque dicho sea de paso sería un absurdo. Todos tenemos un familiar. Si quieren, en términos coloquiales, cercano o lejano, pero siempre tenemos un familiar. Entonces, no tenemos que demostrar que tenemos familia, sino tenemos que demostrar que estas personas del núcleo familiar dependen de esta persona. Entonces, es así, o en base a estos elementos de convicción, que voy a demostrar también el peligro procesal para que el pedido de prisión preventiva sea fundado. Gracias, doctor, por su respuesta. Estoy segura de que muchos de nosotros hemos recordado nuestras clases de Derecho Procesal Penal en la universidad. Y bueno, continuando con las preguntas, el siguiente ponente que presentamos es el doctor William Choque Ramos, quien hizo maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en Derecho con mención en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grauman de Tacna. Especialidad en Litigación Oral Adversarial en la Universidad Nacional Andrés Bello de Chile. Es socio fundador y director del Área Penal y Procesal Penal del Despacho de Investigación y Asesoría Ludus Jurídica en Arequipa. Actualmente es especialista judicial en el Juzgado Penal para la sanción de delitos asociados a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Arequipa. La pregunta a responder es: ¿qué incidencias tiene la casación 626-2013 en Moquegua
al momento de declararse fundada o no un requerimiento de prisión preventiva. Para responderla, invitamos al doctor William Choque Ramos. Muchas gracias por la pregunta y gracias por la invitación. Es una pregunta muy interesante. Es porque trata de abarcar sobre las incidencias respecto a la fundabilidad o infundabilidad de una prisión preventiva. Lo que tenemos que tener en cuenta que la casación 626-2013 en Moquegua ha aportado y viene aportando bastante positivamente dentro de las audiencias de prisión preventiva. ¿Por qué digo esto? Porque anterior a la existencia, por así indicarlo, de la casación 626-2013 en Moquegua, si bien es cierto, se discutían el plazo de duración y la proporcionalidad de la medida, pero no era obligatorio. Entonces los jueces de investigación preparatoria solamente discutían los 3 presupuestos materiales del artículo 268 del Código Procesal Penal. Pero a partir de la casación 626-2013 en Moquegua, establece 2 criterios importantes que también tienen que discutirse. Esto es el plazo de duración y la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva. Entonces, bajo este criterio se tiene que discutir, además de que existan graves y fundados elementos de convicción, de la prognosis de la pena y específicamente el peligro procesal, tenemos que discutir la proporcionalidad de la medida y el plazo de duración. Respecto a la proporcionalidad de la medida, que es el tema eje, también se tiene que discutir la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Esta casación 626-2013 en Moquegua tiene un carácter vinculante. ¿Para qué? Para que los jueces puedan utilizar, puedan discutir y tienen que discutir en la audiencia de prisión preventiva. La incidencia es positiva de esta casación. ¿Por qué? Porque pone filtros y parámetros para que no exista un excesivo o un excesivo otorgamiento de prisiones preventivas. ¿Por qué? Porque además de eso se puede emitir otra medida de coerción procesal menos gravosa, como puede ser la medida de coerción procesal de carácter personal, como la comparecencia con restricciones o como la comparecencia simple. Y además de ello, de estos 2 requisitos dependerá que el juez de investigación preparatoria pueda o no declarar fundada la prisión preventiva. Porque recordemos que los presupuestos materiales tienen que cumplirse en carácter progresivo hasta llegar a estos 2 criterios. Por otro lado, tengo que indicar que cuando se declara infundada la prisión preventiva, no significa que no tenga que utilizarse o no tenga que revisarse la casación 626-2013 Moquegua, sino que tiene que discutirse para qué necesita el fiscal el plazo de duración, por ejemplo. Aquí nos vamos a detener un momento. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene que presentarlo en forma escrita y tiene que fundamentarlo en forma escrita el plazo de duración y la proporcionalidad de la medida bajo sus 3 presupuestos, sus 3 requisitos especiales de la proporcionalidad. Porque no vamos a ir a audiencia de prisión preventiva
a discutir estos dos criterios sin que se haya fundamentado en el requerimiento, porque se estaría generando una desproporcionalidad y una indefensión al procesado. Entonces, los jueces de investigación preparatoria tienen que tener muy en cuenta esta casación 600-2013 Moquegua, siendo que su incidencia es positiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor William. Hemos podido percibir lo fundamental que es, en tema de prisión preventiva, la casación 626-2013 Moquegua. Y continuando con el doctor William, la siguiente pregunta es, ¿cuándo considera usted que la prisión preventiva es desproporcional y desnaturaliza su objetivo? Muy debatible, es bastante debatible esta pregunta y seguro que hay bastantes posiciones respecto a este criterio. Personalmente o particularmente, creo que se desnaturaliza o existe una desproporcionalidad en la prisión preventiva cuando no se cumple por parte del Ministerio Público con fundamentar en el requerimiento de prisión preventiva para poder llevarlo al debate dentro de la audiencia de prisión preventiva. Y por otro lado, se desnaturaliza y es desproporcionalidad y es desproporcional la prisión preventiva cuando existe una, entre comillas, una presión preventiva. No los juzgados de investigación preparatoria, es decir, los jueces de investigación preparatoria, los fiscales quienes solicitan o requieren la prisión preventiva, tienen que cumplir un sentido estricto por la finalidad de la prisión preventiva. En muchas oportunidades se dice que la prisión preventiva tiene una naturaleza excepcional. No es la regla general, es la excepción. Eso siempre se indica en las aulas universitarias, en los eventos académicos, pero la realidad es otra situación. No se colige entre la teoría y la práctica. Y considero académicamente que una desproporcionalidad y la desnaturalización de la prisión preventiva empieza por parte del Ministerio Público y por parte de los jueces de investigación preparatoria que se prestan para esta situación. Por otro lado, también es desproporcional cuando en una audiencia de prisión preventiva no se discute, pues, qué aspectos importantes, los aspectos principales que establece la casación 626-2013 Moquegua, que es la idoneidad. ¿Para qué es idónea la prisión preventiva? ¿Es idónea la prisión preventiva para asegurar al procesado dentro del proceso? ¿Sí o no? Entonces, esta situación tiene que discutirse en una audiencia de prisión preventiva. No solamente se puede pasar por agua tibia esta situación. Por otro lado, el fiscal o la fiscalía tiene que fundamentar por escrito y oralmente en la audiencia de prisión preventiva la necesidad. ¿Para qué necesita la prisión preventiva? ¿Cuáles serían los objetos que durante el procesado esté detenido o esté en una prisión provisionalmente? Entonces, ¿para qué lo necesita en prisión? La fiscalía tiene que establecer en ese aspecto. Por otro lado, el tercer requisito importante, que es la proporcionalidad en sentido estricto. En este aspecto, aquí en este subrequisito, se tiene que sopesar entre el derecho que se pretende restringir, que es la libertad personal, y el derecho más importante que tiene una persona después de la vida. Es así que el bien
y qué bien jurídico protegido se pretende proteger. Por otro lado, no podemos solicitar nosotros como Ministerio Público la prisión preventiva bajo un excesivo plazo y bajo una situación desproporcional si es que no tiene cómo fundamentar qué diligencias va a realizar dentro de esos puntos. Lo cierto y lo real es que el Ministerio Público solicita la prisión preventiva y se declara fundada la prisión preventiva sin discutir el plazo de duración y la proporcionalidad de la medida con sus 3 subelementos. ¿Y qué hace? Dentro de la audiencia, mejor dicho, dentro de ese plazo de cuando está detenido provisionalmente, el procesado no desarrolla más actos de investigación suficientes y en su momento, en muchas oportunidades, no generalizando, pues solicitan la prolongación de la prisión preventiva y en su momento tiene que tomarse en cuenta también el plazo y la proporcionalidad en sentido estricto o como regla general de esta medida gravosa. Pues tiene que primar que la prisión preventiva sea excepcional, no solamente en teoría, sino en la práctica real. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor William, por su respuesta. A continuación, presentamos al doctor Diego Hernán Goldman, quien es especialista de Derecho Penal Económico y Análisis Económico del Derecho Penal, abogado por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía y Ciencias Políticas en el Instituto Universitario Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, docente de posgrado de la Universidad de Palermo, ex subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la República, Argentina, funcionario de Administración Federal de Ingresos Públicos, socio de Itzkovich, Ciampoli, Venecio y Goldman Estudios de Abogados. Y las últimas preguntas a responder, pero no menos importantes, con el fin de abordar el tema de la prisión preventiva desde un enfoque de derecho comparado, pues la pregunta es, ¿en Latinoamérica es efectiva la aplicación de la prisión preventiva? Para dar respuesta, invitamos al doctor Diego Hernán Goldman. ¿Qué tal a todos los amigos del CIED? Venía pensando cuando me convocaron qué es lo que tenemos que entender por efectividad de la prisión preventiva, ¿no? Y creo que la respuesta va a depender mucho de cuáles sean los objetivos que nosotros consideremos que el sistema procesal debe alcanzar a través de la prisión preventiva. Y hay objetivos que son explícitos y hay objetivos que a veces son implícitos o se derivan de ciertas prácticas que no necesariamente son compatibles o reflejan lo que uno puede ver en los distintos textos legales, ¿no? Entonces, si uno va al sentido normativo de lo que es la prisión preventiva, es una medida de coerción procesal tendiente a evitar que se frustren los fines del proceso, principalmente cuando el imputado puede presentar un riesgo de entorpecer la investigación, supongamos hacer desaparecer pruebas, presionar a los testigos, o en el otro caso un riesgo de fuga. El proceso se frustra porque directamente el imputado se da la fuga, y eso, por lo menos en la legislación argentina, impide la continuación del proceso. Ustedes sabrán que en Argentina nosotros no tenemos proceso en ausencia. Entonces, el proceso queda suspendido hasta que comparezca el imputado, e incluso los plazos de prescripción no se interrumpen. Por lo tanto, si no se logra hacer comparecer al imputado, finalmente puede terminar finalizando el proceso por prescripción. Entonces, bueno, claro, si yo me atengo a estos fines y logro aprender al imputado y privarlo de su libertad, en principio puedo decir la prisión preventiva es efectiva, porque por lo general, no siempre, efectivamente impide el entorpecimiento del proceso o dificulta el entorpecimiento del proceso, si bien todos sabemos que, por ejemplo, hay bandas de criminales de gran envergadura que siguen operando desde la prisión, y entonces
la efectividad de la prisión preventiva en estos casos es relativa, pero en la mayoría de los casos, en la criminalidad común, sí, efectivamente, ese fin lo logra y podemos decir que es eficaz. No sé si es efectivo o eficiente, pero sí eficaz. Lo mismo con neutralizar el peligro de fuga. Obviamente es mucho más difícil que el imputado se dé a la fuga si está detenido en un centro penitenciario o en una dependencia policial, que si está en libertad, ¿no? Ahora bien, me parece que enfocarnos en la efectividad de la medida de la prisión preventiva desde este punto de vista es un poco como entrar en una discusión de algo que es tautológico. Sí, la finalidad de la prisión preventiva es evitar que el imputado se fugue, efectivamente sirve para eso. Si la finalidad es que evite el entorpecimiento del proceso, como ya les dije, en la mayoría de los casos efectivamente sirve para eso. Ahora, me parece que otra pregunta que es mucho más pertinente es en cuanto a la proporcionalidad de la prisión preventiva. ¿Es realmente el único medio disponible que tiene el ordenamiento procesal penal, la prisión preventiva, para evitar estos riesgos procesales? Porque vamos a un ejemplo exagerado. Supongamos que yo tengo un mosquito molestando en mi casa. Bueno, hacer una detonación nuclear en mi casa probablemente elimine el problema del mosquito. Del mismo modo, encarcelar al imputado efectivamente puede eliminar los riesgos procesales. Ahora, ¿es proporcionado? ¿Es justificable en un Estado de Derecho? No les digo en todos los casos, evidentemente en algunos casos puede ser una medida muy justificable, pero me parece que lo que muchos ordenamientos plantean es que tiene que haber cierta progresividad en el empleo de las medidas de coerción procesal, y la prisión preventiva es el último recurso, la última instancia a la que debe recurrir el ordenamiento jurídico para evitar los peligros procesales. Hay otros mecanismos, supongamos, no sé, por ejemplo, se puede colocar un dispositivo de seguimiento electrónico al imputado para evitar que se dé a la fuga, o se puede establecer una guardia, una consigna policial en su domicilio para evitar que se acerque, supongamos, a intimidar a los testigos. Digamos, hay otros mecanismos menos lesivos de la libertad del imputado, y que, si bien muchas veces están enunciados en los códigos, en la práctica no se terminan aplicando. Y les voy a contar una anécdota, por ejemplo. Yo hace un tiempo tenía un imputado que yo estaba defendiendo, que efectivamente le habían dictado la prisión preventiva, por un tema de un delito de lesiones leves, que no es un delito, es un delito con una pena máxima de 2 años en la Argentina. Y entonces nosotros propusimos que le pongan un dispositivo electrónico de seguimiento en lugar de privarlo de la libertad. Y la respuesta desde el tribunal es que no había presupuesto, no tenían presupuesto para comprar los dispositivos electrónicos y evitar el peligro procesal de esa forma. Entonces uno se plantea, fíjense los subvertidos que están los valores de nuestro sistema procesal, que el mecanismo más barato para evitar los riesgos procesales termina siendo la libertad del imputado, cuando debiera ser lo contrario. La libertad del imputado tiene un valor muchísimo más alto, tanto para el imputado personalmente como para la sociedad, porque acordémonos que el imputado es técnicamente inocente, que un dispositivo electrónico. Sin embargo, se utiliza como recurso más barato la libertad en vez de todos los otros resortes que tiene el ordenamiento procesal. Entonces yo, respondiendo a la pregunta, les digo, sí, es un mecanismo efectivo, pero claramente no es un mecanismo proporcionado, y no sé si es un mecanismo que pueda ser utilizado generalizadamente, como efectivamente lo es, en el marco de un Estado respetuoso de los derechos de los imputados y de todos los ciudadanos en general. Muchas gracias, doctor Diego, por ilustrarnos sobre la perspectiva que se tiene sobre la prisión preventiva en Latinoamérica. Y continuando con el doctor, pues la siguiente pregunta a responder es, ¿correspondería indemnizar al imputado que fue detenido preventivamente y luego fue sobreseído o absuelto en juicio? Bueno, esta es una pregunta que nosotros podemos tomar como se ponía antiguamente, no sé si se sigue usando la expresión, pero antes se ponía de ley lata y de ley ferenda, ¿no? Lo que sucede realmente en la ley y lo que debería suceder, digamos. Efectivamente, por lo menos en la Argentina, la indemnización del imputado que fue detenido preventivamente y después es sobreseído o es absuelto en el juicio, es decir, no se han reunido elementos de convicción que permitan destruir
la presunción constitucional de inocencia de la que goza, es sumamente restrictivo. En Argentina, la jurisprudencia, incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solamente acepta la indemnización del imputado cuando mediare error judicial o, o la medida en días generales estuviera absolutamente injustificada. La prisión preventiva estamos hablando, ¿no? Cuando el juez tuviera algún elemento que podría ser verosímil los peligros procesales y entonces más o menos justificaría la prisión preventiva, no se acepta la indemnización del imputado. Con lo cual volvemos a esta idea de que el recurso más barato del sistema procesal pareciera ser la libertad del imputado, digamos, porque es más barato que las pulseras electrónicas y total no hay que indemnizarlo. Pareciera ser que el tiempo del imputado no vale nada. No vale nada su tiempo, no vale nada la pérdida económica que le puede representar el hecho de no poder trabajar, el daño en sus relaciones sociales, en su esfera psicológica. Digamos, todo ese daño pareciera ser que el derecho, por lo menos el argentino, no lo contempla. Más aún, incluso la ley que regula la responsabilidad del Estado por actos lícitos excluye la actuación judicial lícita como supuesto en donde corresponde indemnizar a la ciudadana. Entonces, fíjense ustedes qué paradójico. Si el día de mañana el Congreso decide expropiarme mi casa para hacer, no sé, un parque, supongamos, obviamente previamente me tiene que indemnizar. No me puede sacar mi casa si no me indemniza. Pero sin embargo, un juez me puede sacar mi libertad, aunque después se determine que era totalmente innecesario y aunque en realidad la justificación fuera bastante pobre, porque la jurisprudencia tiende a solamente aceptar las indemnizaciones en casos que sean muy, muy evidentes que no había justificación para dictar la prisión preventiva. Esto no es así en todos los países. En España, por ejemplo, inclusive a nivel constitucional estaba previsto la indemnización del imputado que es absuelto en juicio. Después fue morigerando la propia jurisprudencia lo que decía la Constitución, pero en líneas generales la regla era que había que indemnizar. En nuestro país la regla es que no hay que indemnizar. Y esto no solamente implica una afectación de un derecho tan elemental como es la libertad de los individuos, sino que además implica una clara simetría entre la acusación y el imputado en sistemas procesales que, por ejemplo, permiten las negociaciones entre la acusación pública y el imputado. Cuando ustedes analizan, por ejemplo, la utilización del denominado juicio abreviado, no sé cómo se denomina en Perú, pero son los acuerdos a los que arriba la Fiscalía y el imputado, que implican un reconocimiento de la existencia del hecho, de las pruebas, y se negocia una pena, disminuida por lo general, pero donde se aplica efectivamente una pena al imputado. Bueno, es un mecanismo que es su uso es tremendamente extendido entre precisamente los imputados que están sufriendo prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el imputado sabe que si negocia el acuerdo, admite la responsabilidad penal por el hecho, sea culpable o no sea culpable. Puede ser inocente y estar injustamente privado de su libertad, pero sabe que si llega al acuerdo, va a quedar libre. Generalmente estos acuerdos terminan con la libertad del imputado. Y efectivamente, esto favorece que los imputados quieran llegar a estos acuerdos y no ir a un juicio, no prolongar su estadía en prisión, supongamos, para llegar a un juicio en el cual van a poder resultar absueltos, porque la absolución no les aporta nada. Sí, la reivindicación moral de que eran inocentes, pero materialmente no les aporta nada, porque su tiempo en prisión, en prisión preventiva, para el ordenamiento jurídico no vale nada, es un recurso del cual el sistema procesal puede disponer libremente y no indemnizar. Si obtuviera una indemnización, el imputado al menos tendría un incentivo para tratar de buscar un pronunciamiento sobre su inocencia, o al menos sobre su no culpabilidad, porque en ese caso diría, bueno, prefiero ir a juicio, que se demuestre mi inocencia y al menos que me indemnicen el tiempo que he pasado privado de mi libertad. Pero como eso no sucede, esto no solamente implica los perjuicios que todos conocemos de la prisión preventiva, sino con la generalización de las negociaciones entre imputado y víctima, muy característica de los sistemas acusatorios, implica un sesgo muy marcado a favor de la acusación y en contra del imputado,
que genere incentivos para que incluso los imputados inocentes acepten una responsabilidad penal de la cual carecen. Entonces, creo que un modo de morigerar estos efectos negativos efectivamente sería modificar las reglas en el derecho argentino sobre la indemnización de los perjuicios causados por la detención preventiva del imputado que es sobreseído o absuelto en juicio. Es algo que actualmente no existe, pero que debería modificarse por una cuestión de principios, digamos, que rigen el proceso penal, en donde la libertad debería tener un valor sustancial, y además por los incentivos que genera en materia de la actividad procesal de las partes. Muchas gracias, doctor Diego, por su respuesta. Agradecemos nuevamente a todos los invitados del episodio de hoy y a ustedes que nos están escuchando y viendo. Gracias por acompañarnos en la sección de Derecho Penal y Procesal Penal del CIED. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, como CIED Derecho. Hasta un próximo episodio.